Panamá, ciudad y playa. Obsequia el mejor regalo para mamá. Salida el 31 de mayo. Disfruta conociendo su hermosa ciudad, sus espectaculares playas. Por tan solo $696 más impuestos o difiérelo hasta 36 meses con tu tarjeta de crédito preferida. Informes al 254-8100. Organiza Carol Tour con el respaldo de Catenova Mayorista. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania. Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47-253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Calte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Betania La Merced, Termas y Calle 5, Campamento Bautista. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, ex Centro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia. Hay vida en Jesús, dile un amigo. Muy buenos días, amado Ecuador, qué lindo abrir nuestros ojos este espectacular día viernes 13 de abril y de parte de los que hacemos Dile un amigo y la Iglesia Bautista Betania, a todos los maestros del Ecuador, feliz día a todos ustedes, profesores que derraman su conocimiento, sabiduría y ejemplo de vida sobre sus estudiantes, dejando de ser alumnos para convertirse en discípulos. Acuérdense que la palabra alumno significa sin luz y es una palabra mal utilizada en los planteles educativos. A veces dicen, vengan los alumnos, alumno significa personas sin luminaria, sin luz. Pero para eso están estudiando, para dejar de ser sin luz y obtener la luz del conocimiento y la sabiduría. Y para eso ustedes, profesores y profesoras del Ecuador, son los indicados y llamados a iluminar las mentes de nuestros hijos, de los jóvenes, de la niñez, de la juventud ecuatoriana, para formarlos en tremendos hombres y mujeres, dignos ciudadanos de nuestra patria. Feliz día, profesores y profesoras, a todos ustedes, que Dios me los bendiga grandemente. Y amados queridos, nos preparamos para una súper espectacular fin de semana, guiados por el Espíritu Santo nuestro Dios, y queremos invitarles a todos ustedes a que consideren venir este fin de semana aquí a la Iglesia Bautista Betania. Recuerden que mañana, hermanos queridos, solo en Betania Norte por ahora, aquí en la capital de los ecuatorianos, tenemos un culto especial a las 7:30 de la mañana, y de ahí, normalmente en todas las otras Betanias, usted puede llamar a nuestros teléfonos para que usted pueda cerciorarse cuál es el horario que mejor le convenga. Usted tenemos varios horarios a la cual usted puede considerar asistir dependiendo de su conveniencia o necesidad. Y queremos también invitarles a todos, estaremos en Guayaquil este domingo 15, a las 9 de la mañana empieza la escuela dominical, 10 en punto el primer servicio y a las 18 horas el segundo servicio. Y estaremos predicando allá en Guayaquil, así que quiero verlos a todos ustedes, mis amados hermanos, para pegarnos un enderezado de chasis allá en la Avenida del Ejército y Piedrahíta. Estaremos esperándolos a todos ustedes a que nos honren con su presencia y juntos, como hermanos, alabar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Hoy tenemos un estudio maravilloso, hermanos queridos, así que vamos a orar y tenemos que escribir más o menos tirando a más que a menos. Así que vamos a orar y vamos de inmediato a seguir escudriñando sobre este tema que ha sido de tanta importancia y de bendición a todos ustedes, que es la salvación, la doctrina de la salvación. ¿Okay? Para concluir, con la bendición de Dios la próxima semana, con esa pregunta: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y hemos estado elaborando todo lo que conlleva, hermanos míos, la salvación. La parte de Dios salvando al hombre y la parte del hombre recibiendo ese regalo inmerecido. Vamos a orar y vamos a aprender cosas profundas y maravillosas en este día. Va a ver usted qué lindo es este mensaje. Llame a todos sus amigos y familiares para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Papito amado, te alabamos con todo el corazón
y te alabamos con todas nuestras fuerzas, adorándote con toda nuestra alma, porque solo tú eres Dios y solo tú eres digno de suprema alabanza, y por eso nuestro corazón solo en ti está confiado. Te amamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón, y Señor, Papito Bello, pedimos en este día tu bendición sobre toda la familia ecuatoriana y sobre todo extranjero que juntos moramos en esta bella patria, nuestro lindo Ecuador. Que seas tú en este día, Señor, proveyéndonos el pan de cada día como buen Padre fiel que tú eres, sanando nuestras dolencias como el Dios sanador que tú eres, Señor amado, protegiéndonos como el buen Padre protector que tú eres, y bello Dios, perdonándonos como el buen defensor, salvador, intercesor nuestro. Perdona nuestro pecado y perdona nuestra maldad, porque grande es nuestro pecado delante de ti, y por eso lo confesamos y nos arrepentimos, pidiéndote perdón de todas nuestras faltas y reconociendo nuestra maldad. Señor amado, te suplicamos que tú ahora atiendas las peticiones de nuestro corazón y nos unimos, basados en tu promesa, que donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio, y cualquiera cosa que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú nos los darías. Por eso, Señor, te pedimos ahora que escuches el clamor de aquellos esposos que tienen conflicto y que uno de ellos quiere abandonar el hogar. No lo permitas, Señor, no permitas que se siga destruyendo el matrimonio y la familia. Pedimos tu intervención, pedimos también por la paz en los hogares. Como muchos dicen, se ha convertido en un infierno, y eso no es posible cuando hemos confesado y hemos proclamado que tú eres nuestro Señor. Más bien, Padre mío, cambia esa situación y regálanos ese pedacito del cielo aquí en la tierra que debe ser la familia. Y clamamos, Señor, por los familiares que de pronto están en algún vicio, que seas tú liberándolos. Tu palabra es la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso, Señor, clamamos delante de ti por aquellas personas que viven enviciados, y también, Señor, por la petición de esos esposos de querer tener un hijo. Padre mío, no te tardes en concederles las peticiones de su corazón. También por los que están enfermos, envía la palabra, Señor, y las personas que están enfermas quedarán sanas, porque así creemos que es tu poder. Solamente si tú, Señor, te decides y tú, Señor, nos permites recibir sanidad, solo da la palabra y la enfermedad huirá de nuestro cuerpo. Y, Señor amado, por los que no tienen trabajo y necesitan el sustento, Padre mío, por favor, no te tardes en bendecirles con ese trabajo digno y honroso para llevar el pan a casa. Y Padre mío, queremos pedirte también ahora tu dirección de este mensaje que sale de tu corazón a nuestro corazón. Guíanos en tu verdad y enséñanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right. Amados míos, queremos motivarte también para que también nos acompañe a Panamá. Bajámonos a Panamá, va a ser chéverísimo. Va a ser 4 noches, 4 días y 3 noches. Hermanos, un tiempo espectacular de compañerismo, de vacaciones, de turismo y de compras en Panamá. Va a ser algo espectacular. Llame usted ahora mismo a Carol Tour y mate 2 pájaros de un tiro. Nos vamos con la bendición del Señor, y si Él lo permite, el 31 de mayo, y ya estamos listos en octubre para partir a Tierra Santa, Israel. ¿Ok? Ya vamos a comenzar a hablar de eso la próxima semana. Primero queremos concluir este viaje que va a ser espectacular a Panamá, y de ahí nos preparamos para 2 viajes que usted no querrá perdérselo o considerar uno o el otro. En septiembre, China, y en octubre, Israel. Hermanos queridos, hay una increíble adquisición de sabiduría cuando uno viaja. Aprende cultura, aprende tradiciones y costumbres, y de pronto es necesario esto saber para nosotros darnos cuenta. Como dice mi esposa siempre, y yo estoy de acuerdo con ella, mientras uno tiene la oportunidad de más viajar, más ama a su patria, nuestro bello Ecuador. Pero aprende también uno más, aprendiendo diferentes culturas, y uno aprende a valorar no solamente nuestro país, sino al bello Dios que nosotros servimos. China va a ser una experiencia inolvidable. Aprenderemos allá sobre la cultura y sobre la religión del budismo. La reencarnación, Buda, no es nada más y nada menos que otra reencarnación de Brahma, el dios hindú que tiene 8 diferentes reencarnaciones
y una de esas reencarnaciones es Buda, los que muchos adoran allá, tanto en la India como también en China. En fin, todas esas cosas vamos a poder aprender. Así que usted de pronto ahí tiene una consideración. Panamá, China e Israel. Cosas maravillosas, hermanos queridos, que Dios nos permita compartir y conocer más profundo muchas culturas. Y muchas de las cosas que nosotros debemos de aprender, hermanos míos, es justamente la Biblia. Y por eso, Papito Dios nos regaló la bendición de poder escribir algunas obras literarias, entre ellas el panorama bíblico. Cómo conocer toda la Biblia, cómo interpretarla, cómo aprenderla, cómo memorizarla, cómo creerla y cómo vivirla, está aquí justamente en este panorama bíblico para enseñarle a dar sus primeros pasitos en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Usted ya de pronto quiere ir a un seminario pero le falta esto, o no tiene un maestro que le enseñe correctamente la doctrina cristiana bíblica, no una religión. Amados queridos, aquí está. Esto es lo que usted necesita y está a su disponibilidad en cualquiera de las iglesias bautistas Betania, si usted lo desea. All right. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y continuamos este estudio maravilloso, Doctrina Bíblica Cristiana, parte número 50. Doctrina Bíblica Cristiana, parte número 50. Y recuerde que numeramos todos nuestros estudios, por si acaso, por A, B o C, usted no pudo copiar el mensaje del día de hoy o el estudio del día de hoy, usted puede ir a internet e inmediatamente usted mirar cuál le hace falta a usted, y ahí tiene toda esta colección, todo este manual, todo este estudio totalmente gratis. Aprovéchelo. A usted le llega totalmente gratis, sin condiciones, sin nada. Aunque aquí a la Iglesia Bautista Betania nos cuesta, y para eso son los diezmos y las ofrendas que nosotros recogemos y lo entregamos al Señor de corazón, es para que todo un país sea sabio, sea entendido a través de las enseñanzas que nuestro buen Dios nos regala todas las mañanas a través de este espacio. Así que usted no solamente vea este programa, sáquele provecho, vea, exprima justamente este estudio, y usted al adquirir todo esto, al copiar, le va a quedar un manual espectacular para que usted lo pueda enseñar en su iglesia, puede invitar a sus amigos y familiares a su casa y ahora sí les va a enseñar verdadera enseñanza y no cuento o cosas que uno se pone a suponer, lo que dice la Biblia. Y después de esto, que con la bendición de Dios la próxima semana estaremos concluyendo la doctrina de la salvación. Hermanos queridos, vamos a aprender cosas que de verdad, gracias a Dios, no sabíamos. Y ahora la vamos a saber, la vamos a entender como el estudio de hoy. A veces cuando escuchamos palabritas como predestinación, elección, comenzamos, hermanos míos, y ahí es donde a veces se parte el cuerpo de Cristo, unos creyendo una cosa, otros creyendo otra cosa, y otros ni siquiera entienden que es lo mismo que están peleando los dos bandos. Por eso es muy importante. Y acuérdense, no importa si usted no entiende esta palabra, tranquilo, que ya le vamos a explicar. Solamente como introducción. Este es el mensaje que vamos a hablar, hermanos queridos, especialmente estudiosos de teología. En los seminarios se les raja el cerebro tratando de explicar algo tan sencillo como lo vamos a guiar el día de hoy. De una manera que todos pueden entender y de una manera que los entendidos y estudiosos van a poder ser como niños aprendiendo y aceptando las cosas como Dios nos enseña. ¿Ok? Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y hermanos queridos, seguimos con la doctrina de la salvación, parte número 9. Imagínense todo este estudio solamente para poder responder, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Los que no saben te dicen, sí, obvio, hay 2 versículos clave en Hebreo y Apocalipsis. Ahora estamos estudiando todo lo que conlleva, hermanos míos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo lo que conlleva el regalo de Dios a la humanidad, que es la salvación, y nuestra posición, lo único que es recibir. Y ya vamos a aprender cosas muy hermosas en este mensaje. ¿Okay? Hay que escribir, así que vamos a estudiar. ¿Okay? La salvación significa que he sido llamado por Dios. Ahí están estas palabritas. Y a uno comienza a decir, ¿y los que no son salvos quiere decir que Dios no los llamó? O sea que Dios tuvo una elección superior de unos por otros. ¿Será que Dios hace acepción de personas cuando la Biblia, en varios pasajes bíblicos, me dice que Él no hace acepción de personas, e inclusive Santiago dice que hacer acepción de personas es pecado? Acuérdense que siempre
uno hace el estudio, ¿no? Pero después de que uno comienza a predicar, el Espíritu Santo pone y recuerda algunos versículos bíblicos que no estaban ahí, así que por eso es importante que usted apunte también esto. Esto no está en sus escritos, pero considere Santiago capítulo 2, versículo 9. Santiago 2:9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. A ver, si Dios me dice a mí que hacer acepción de personas, es decir, favoritismos, privilegios, eso es acepción de personas. De pronto la persona dice, ¿qué es acepción de personas? Significa favoritismo, a este sí, a este no. Privilegios, este es mi engreído, ese ahí yo lo aborrezco. ¿Será que Dios hace así? Por supuesto que no. Jesucristo no vino a morir por una clase de personas o una clase de raza o una clase de nacionalidad. Jesucristo murió por todos. Sin embargo, la salvación, y vamos a entender, por eso te hago esa introducción para explicarte todo esto despacito, significa que Dios me llamó. Dios me ha llamado. Eso significa la salvación. Escuchen, el llamado, esta palabrita, el llamado, es una doctrina que enfatiza el trabajo de Dios en nuestra salvación. ¿Ok? Vaya escribiéndolo despacito. El llamado es una doctrina, es una enseñanza que enfatiza el trabajo de Dios en nuestra salvación. Es decir, Dios llama a todos. La pregunta es, ¿usted respondió al llamado de Dios? Y hay versículos claves, ya enseguida te voy a dar una lista de versículos para aclarar ciertos términos, ¿ok? Primero vaya escribiendo, enseguida vamos a desarrollar. Cuando Jesucristo murió con los brazos abiertos. ¿Qué significó eso? Él estaba llamando a todos al arrepentimiento. Llamando a todos, ahí está la palabra llamado. No te llamó a ser millonario, eso no hace Dios. No te llamó para que tú seas privilegiado o jefe de todos los demás. Todos nosotros, hermanos míos, ante Dios somos iguales y del mismo rango, aunque tenemos diferentes y específicas funciones. ¿Ok? Jesucristo no te llamó a ti para ser privilegiado o superior a los demás. Never. Acuérdense lo que enseña la Biblia. El que quiere ser grande, sea el siervo. Así enseña Dios. El que quiere ser el líder, que esa palabra no existe en la Biblia, pero el que quiere ser el dirigente, que se convierta en servidor y esclavo de todos. No nos olvidemos eso. Cuando hablamos de el llamado, es un llamado que Dios hace a toda la humanidad para salvarlos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Papito Dios pone en mi cabeza ahorita otro versículo que es clave para este momento. Amados míos, porque Dios no quiere la muerte del que muere, así dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Si usted me acompaña, por favor, espérame que me lo encuentro. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. ¿Entiende bien esto? ¿Ok? Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos a Cristo. Deja tu mal proceder, tu mal caminar y conviértete al Señor y vas a vivir. Vas a vivir eternamente con el Señor tu Dios como Salvador. Eso, hermano mío, es el llamado. Es Dios siendo el ofendido. Dios siendo el que de verdad debería enojarse. Él mismo actuando a venir a buscarnos a nosotros que estamos perdidos y sin esperanza alguna y totalmente condenados en nuestros pecados. Esa es la doctrina del llamado. Dios interviniendo, Dios viniendo a buscarnos, Dios, hermanos míos, queriéndonos reconciliar con Él mismo, siendo nosotros los transgresores. Por eso entiende bien esto cuando a ti te cuesta perdonar. ¿Cómo yo voy a ir a humillarme ante esa gente? Dios siendo Dios, Dios siendo el ofendido y nosotros los transgresores. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo a que nos venga a buscar. Él viene a morir por cada uno de nosotros para poder tener reconciliación con Dios. Siendo Él el ofendido, hermanos, Él vino a buscarnos, Él vino a llamarnos. Esto es impresionante, hermanos. De verdad, a veces eso no podemos comprender. Es incomprensible para la mente humana. ¿Cómo Dios, siendo el ofendido, Él mismo vino a hacer las paces con nosotros, mandando a su Hijo a morir? Hermanos, eso es lo que a veces para muchos es locura.
La cruz, la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo Dios, siendo el ofendido, para reconciliarse conmigo, en vez de castigarme, en vez de hacerme pedazos como yo me lo merezco, Él manda a su Hijo a que muera por mi pecado y mi maldad, para yo a través de Jesús poderme reconciliar con Dios? Esa es la doctrina del llamado. Dios viniéndonos a buscar, Dios viniéndonos a llamar para perdonarnos. Eso es impresionante. Imagínese usted a alguien que le haya ofendido a usted y usted mismo lo llama. Oye, tú me has ofendido, ¿quieres que te perdone? Eso es lo que está haciendo Dios, hermano. Escucha algo más. Cuando leemos en la Biblia o escuchamos personas conocedores de la palabra de Dios, palabras como predestinados. Enseguida voy a enseñarte todo esto, no te preocupes, solo escribe estas palabras, que de pronto usted que recién está conociendo de Biblia, escucha estas palabras y dice, ¿qué será? Ahorita mismo te enseñamos, ¿ok? Predestinados, llamados, escogidos, elegidos y conocidos antes de la fundación del mundo. Esas palabritas que ha confundido a tantos estudiosos, teólogos, se han escrito libros, se ha dividido, hermanos míos, muchas religiones y la iglesia del Señor con estos términos. Es simple y llanamente, hermanos, se refiere a la acción de Dios en la salvación. Cuando hablamos de la palabra de predestinación, y te voy a dar unos versículos bíblicos claves para que usted vea todo lo que te acabo de decir. Y esto es largo, así que lo vamos a dejar un ratito más ahí en pantalla para que usted lo pueda escribir. Palabras como predestinación, llamados, escogidos, elegidos, conocidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que Dios, antes de que dijera, sea la luz, o cuando comenzó a crear, mucho antes de crear la tierra, Él ya conocía quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. La pregunta es, ¿será que Dios me permitió yo que nazca ya con una marca en mi frente? Este se va al infierno, este se va al cielo. Vamos a ver primeramente versículos claves donde están todos estos términos y de ahí vamos a interpretar correctamente qué significa eso de la predestinación, la elección, el conocimiento, el llamado, el escoger de Dios. Vamos a ver algunos versículos claves en la Biblia y vamos a leerlo. Comencemos con el libro de Marcos capítulo 13, versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 20, leo, dice así: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Mira esto, ahí dice, Dios escogió. Y a veces nosotros en nuestro entendimiento humano, cuando uno escoge, quiere decir que a unos se escoge y a otros rechaza. Y ahorita vamos a hablar de eso. Juan capítulo 13, versículo 18, otro versículo clave. Solamente para esta terminología que acabamos de leer, ¿dónde está eso en la Biblia? Para después dar una enseñanza correcta. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y aquí te está diciendo, Dios, Jesucristo, ya escogió. Mira una palabra, volvió a repetir esa palabra, escogió. Ahora vamos a ver otra. Romanos 8, capítulo 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Solo para ver los términos, ¿ok? Ya vamos a la explicación. 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está algo de predestinar. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía quién y quién no. Ahora vamos a ver otro versículo donde habla justamente esto de la predestinación. Uno clave que ha hecho que muchos se rasquen la cabeza. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Ok? Solamente apunte los versículos y vamos a leer 4 y 5. Efesios capítulo 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está de nuevo la predestinación, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver otros versículos bíblicos. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 12. 1 Tesalonicenses 2:12. Leo que dice así la palabra del Señor tu Dios. Escucha. Y os encargábamos, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y también vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2:13, el siguiente versículo para que vean ustedes. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra del hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Perdón, 2 Tesalonicenses 2:13 quería leer. No es 2 Tesalonicenses 2:13. Ahora sí, ahí estamos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Ahí estaba. Ahora, otro versículo más. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 de Pedro 1, 1 y 2. Solamente es para recalcarte ciertos versículos que a muchos les raja el cerebro y muchos comienzan a discutir cómo es esto de que Dios antes de que creyera el mundo, Él ya sabía a quién había elegido y a quién, si a uno elige, a los otros rechaza. Permíteme leer 1 y 2 que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Y hay uno más. Esto no está en sus apuntes, pero Papito Dios pone en mi cabeza y me recuerda. Acompáñeme por favor al libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, ahí creo que ya son suficientes versículos, donde te habla sobre la predestinación, elección, que Dios te escoge, hermanos queridos, llamados, en fin. Ahora vamos a entender bien esto, y vamos a hablarlo despacito, ¿ok? Para entender bien la salvación. Escuchen. Así como Dios escogió y amó a Israel, sin que ellos tengan ningún mérito, Dios escoge a los creyentes en su Hijo, la nueva Israel, sin que tengamos ningún mérito. Vamos a ir entendiendo esto. Dios no escoge los más grandes, ni los más sabios, ni lo mejor de este mundo. Más bien lo desechado, lo que este mundo señala, juzga, condena, critica y abandona, eso es lo que recoge Dios. Y aquí vale la pena ir poniendo citas bíblicas para no solamente que esto sea verborrea, o sea, pura palabrería y nada de palabra. Hermanos queridos, vamos a entender esto. Primeramente, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Será que Israel era un pueblo privilegiado? Y quiero que entiendas esto para poder entender la predestinación. Es al igual como contestarte esta pregunta. ¿La salvación se pierde sí o no? Te hemos dado todo un estudio para que al final, con todo lo que hemos aprendido, poder decir no, no se pierde. ¿Ok? Ahora, entienda la otra parte. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque a veces mucha gente tiene un odio terrible a Israel sin ninguna razón de ser. Muchas personas, hermanos míos, odian al pueblo judío sin ninguna razón de ser. Y lo odian justamente por la envidia, por el Dios que tienen. Pero nosotros los cristianos no tenemos que envidiar a Israel porque tenemos el mismo Dios. Y lo más hermoso, nosotros los cristianos somos la nueva Israel. Ahora, ¿por qué Dios escoge al pueblo judío? Eso está en la Biblia. De pronto uno puede pensar, bueno, es que Dios escogió al pueblo judío porque era un pueblo santo, precioso, perfecto, lindo, inteligente. Nada que ver. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio 7, 6 al 8 dice,
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién era Israel? El pueblo más insignificante en toda la faz de la tierra. No era un pueblo especial. Cuando Dios llama y escoge, ahí recién nos convertimos en especial para el Señor. Pero antes, ¿quién era Israel? El peor, o sea, lo más mínimo, lo más insignificante en toda la faz de la tierra, eso es el pueblo de Israel, por eso lo escogió Dios. Dios no escoge lo grande. Y viene otro versículo clave que a mí siempre me encanta porque me recuerda la basura que yo soy y lo grande que Él es. Primera de Corintios, acompáñenme esto por favor, un versículo muy importante, capítulo 1, versículos 27 al 31. Primera de Corintios, ¿ok? Hablando de escoger. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué escogió a mí? No por ser chéveres, hermano, no por ser guapos, aunque de pronto algo nos queda. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Él es el perfecto. Él es el santo, santo, santo. Nosotros, ¿ya ves por qué nos escogió Dios? No por haber sido chévere. Y a veces viene la gran discusión. Bueno, los predestinados y los escogidos de Dios somos caché, somos los mejor. Ahora vas a entender, hermanos, que si entendiéramos esto, Dios escoge siempre lo vil, lo sucio, lo asqueroso, lo que nadie quiere. Nadie se pusiera a estar discutiendo, yo soy un elegido de Dios. Porque yo entendiera esto. Si Dios me escogió a mí, no es por ser bueno. Porque Jesucristo no vino a salvar a los buenos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. No hay uno bueno. Y el que se cree bueno, bueno, se quedó él aislado de este ofrecimiento que Dios le hace a toda la humanidad. Por ende, los que sabemos que somos pecadores, a eso es lo que nos llama el Señor. Él vino, hermanos, por los enfermos. Él vino por los pecadores. Él vino por los perdidos a llamarnos ¿a qué? Al arrepentimiento, hermano. Al arrepentimiento, no a la prosperidad como te enseñan falsas doctrinas. Sigamos aprendiendo. Escucha. La verdad es que Dios tomó la iniciativa en salvar a toda la humanidad. Eso es predestinación, eso es el llamado, eso es la elección, es la iniciativa de Dios. No empieza en el hombre, empieza en Dios desde antes de la fundación del mundo. Es la iniciativa de Dios por amor, porque Dios es amor y Dios creó al mundo con amor y Dios creó la humanidad por amor y por amor Cristo vino a morir. Es la iniciativa de Dios, hermanos míos, a salvar a toda la humanidad, siendo Él el ofendido. Vuelvo a recalcarte, tú que estás mirando este programa y estás lleno de resentimiento y de odio y te llamas cristiano, mira bien cómo es tu Padre, mira bien cómo es el Hijo y mira bien cómo es el Espíritu Santo y conoce bien a tu Dios. Él fue el ofendido y aún así, hermanos míos, el desesperado siendo el ofendido, el agraviado, él estando, hermanos, si hay una desesperación de Dios, es que el pueblo se salve, se convierta. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él ama a sus hijos. Él ama su creación, por eso envió a Cristo, entiende bien. Hermanos míos, la salvación no dependió de ti ni de mí, sino que se inició en el corazón de Dios. Dios desesperado por salvar a su humanidad, hermanos míos, que se estaba perdiendo, se estaba descarriando e iba en esa autopista corriendo al infierno, envía a Jesucristo para decirle a la humanidad, ¡hey! No es por ahí, es por acá, a través de Jesús. Acuérdate lo que dice la Biblia.
Amplio es la carretera que te lleva de cabeza al infierno, pero angosto el camino que nos lleva a la salvación y la vida eterna, y ese camino es Jesús, no la religión, ni lo que el hombre crea, es Jesús. Y esa es la salvación, someternos a su voluntad, como hemos aprendido en todos estos días. Ahora escucha algo más. Jesús no murió por unos cuantos privilegiados, sino por toda la humanidad. Tienes que entender esto. ¿Okay? Esto es clave. Jesús no murió por unos privilegiados o unos, la palabra correcta, unos tienen privilegios y otros son mis engreídos. Jesucristo no murió ni por unos engreídos, ni por unos privilegiados, ni por unos específicos. Jesucristo murió por todos. Y aquí vale la pena recalcar esta frase nuevamente. Jesucristo no murió por una religión. Jesucristo no murió por una filosofía. Jesucristo murió por ti y murió por mí. Recuerda siempre eso. Amados míos, Dios escogió y llamó a cada creyente personalmente. Dios escogió y llamó. Cuando Dios te llamó a ti, usted escuchó el mensaje que te confrontó. Estabas perdido, estabas angustiado, estabas desesperado, te querías suicidar, querías matarte, reconociste o de pronto tú pensabas que estabas viviendo bien, que no hacías daño a nadie hasta que escuchaste el mensaje de Dios, que te hizo dar cuenta que estabas ofendiendo a Dios y que tu vida estaba condenada al infierno. Y ahí fue cuando Dios te llamó. Ahí es donde empieza el arrepentimiento. Ahí es donde empieza la confrontación. El Espíritu Santo trabajando en tu corazón para que tú escuches por primera vez la voz de Dios que te está llamando a arrepentirte para salvarte, para perdonarte, para amarte, para consolarte. Hermanos míos, te puedes imaginar qué bello que es la salvación, ¿entiendes? La salvación no depende ni de ti ni de mí, sino de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien te llama, es Dios quien te abraza, es Dios quien te restaura, es Dios quien te hace nueva persona, es Dios quien te da una nueva oportunidad, es Dios quien te instruye, es Dios quien te guía, es Dios quien te toma de la mano y te lleva por senda de justicia, por amor a su nombre. Dios lo hace todo, hermanos. Nosotros comenzamos a ver esa luz simple y llanamente, ¿sabes cuándo? Cuando nos disponemos. Ya no luchamos, ya no peleamos, ya no nos escondemos, ya no nos justificamos. Cuando usted le dice al Señor, viniste a buscarme, me encontraste, me rindo. Aquí estoy, soy tuyo, Señor. Y Él te llama por tu nombre. ¿Se acuerda usted en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 3, los primeros 3 versículos? Estaba una oscuridad, estaba en el desierto Moisés, y de pronto ve una visión de la zarza ardiente. Y cuando Moisés se acerca a ver qué es eso, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de vuestros pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. No le dijo, oye tú, ¿cómo te llamas? ¿Sabes algo maravilloso, hermano? Dios conoce tu nombre. ¿Sabe cuántos pelos tienes en la cabeza si es que tienes pelo, ¿no? Pronto en las cejas. Lo que quiere decirte es que Dios te conoce a ti mucho mejor de lo que te conoces tú a ti mismo. Así te ama Dios. Así te conoce Dios. ¿Y sabes qué? De pronto tú al mirarte al espejo te asustas de lo que tú has hecho, de lo que tú eres capaz de pensar, maquinar o de decir. Y aún así, que ni tú mismo te soportas y ni tú mismo te amas. La salvación te dice a ti, con amor eterno te he amado. Por eso te extendí mi misericordia, como dice Jeremías 31:3. Dios te ama por encima de lo que tú pienses de ti mismo. Así te ama tu Dios, con amor eterno y sin condiciones. Amados míos, su oferta de salvación es para todos. Por eso te digo, Jesucristo no murió de un ladito y así nomás, bueno, para los de este lado, los de la derecha, vengan, síganme los buenos, y los de la izquierda, chao, te fuiste al infierno. No. Acuérdense, mira, y la elección, para entender esto de la predestinación, la elección, lo vemos en el Gólgota. Cristo en el centro y a sus costados, los dos ladrones. Y aquí vale la pena recalcar algo ya que estamos fresquitos de Semana Santa. No es el ladrón bueno y el ladrón malo, esa es
un horror teológico decir eso. Se debe decir el ladrón arrepentido y el ladrón incrédulo. ¿Ok? El ladrón que se arrepiente no es un ladrón bueno. El ladrón es malo. El ladrón, hermanos míos, se va de cabeza al infierno. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Y escúchame ustedes que está viendo este programa y eres un ladrón y robas. Y estás viendo este programa para que te vaya bien y no te cojan preso. No cambies tu mentalidad, hijito de mi corazón. No es buscando a Dios haciendo lo malo que tú vas a obtener la bendición, sino buscando a Dios y obedeciendo que tú obtienes la bendición. Entonces se tiene que decir, correctamente decir, el ladrón arrepentido, no el ladrón bueno, el ladrón arrepentido, y el otro que era el ladrón incrédulo que se condenó. Cuando Cristo muere en la cruz están las dos personas. Está diciendo a la humanidad entera, esas son las clases de personas que somos. Unos incrédulos y unos que creen. Unos que tienen un corazón sensible, que aceptan a Dios, y otros que tienen un corazón endurecido, que rechazan a Dios. El ladrón malo o el ladrón incrédulo, él tuvo la misma oportunidad que tuvo el ladrón arrepentido. Sin embargo, lo que pasa con la mayoría de la gente, ¿cuál fue la oración del ladrón malo cuando tenía a Cristo ahí? Oye, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y de una vez haz una gauchada chévere, sálvanos a nosotros también. Y eso es lo que a veces muchos hacen de Dios, lo buscan en la necesidad, lo buscan en los problemas, y pasados los problemas se olvidan de Dios. Esa fue la oración de ese man. Y hablando de ese man, estoy hablando del ladrón, hermanos míos, incrédulo. Si tú eres el Hijo de Dios, eso es incredulidad, no está afirmando. Como el ladrón arrepentido le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo murió por ellos dos, que representan a la humanidad entera, los creyentes y los incrédulos. ¿Ok? Los incrédulos tienen su opción. Ese ladrón murió al lado de Jesús. Escuchó las palabras de Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mientras que el uno reconoció en su pecado, pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole que se acuerde de él cuando venga en su reino, el otro blasfemó, lo insultó. ¿Qué, hijo de Dios? Tú no eres nada. Y ahora el uno goza en la eternidad con Cristo y el otro es condenado sin Cristo en el mismo lugar de tormento. Por eso date cuenta, ¿entiende bien eso? Cuando Cristo murió, la salvación está a la disposición de todo el mundo. ¿Ok? Ahora, su llamado es para toda la raza humana. La oferta de salvación es para todos, su llamado es para toda la raza humana. No es solo para blancos, no es solo para judíos, no es solamente para ojos azules, para piel negra, morena, café, amarilla, hermanos míos, de todas las razas, de todas las naciones, Jesucristo murió para todo ser humano. Jesucristo no murió por los animales, Jesucristo no murió por las filosofías, no murió por una religión, Jesucristo murió por la raza humana, por su creación, por todos. Ahora, cuando testificamos, habrá quien responda y quien rechace la salvación de Jesús. Usted tiene que entender esto. Nosotros que estamos llamados por el Señor a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, ir por todas las naciones haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y siendo testigos de Jesucristo a todas las naciones, empezando en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último del mundo, como dice Hechos 1:8, usted mismo se va a dar cuenta que hay muchos que van a decir, sí, yo acepto a Cristo, y otros que te dicen, eso es para fracasados, eso es para bla, 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 no lo van a aceptar. No le echemos la culpa a Dios de nuestra elección. Usted es libre para aceptar a Jesucristo y usted es libre para rechazar a Jesucristo. Tanto te amó Dios que Dios no creó marionetas. Si nosotros no tuviéramos libre albedrío significa la libertad de decidir, todos nosotros fuéramos robots. El robot es creado para hacer la voluntad del amo o del creador. Sin embargo, Dios, siendo nuestro creador, nos dejó algo que se llama libertad de voluntad. Yo decido. Ya Dios lo hizo todo. Ya Dios nos preparó ese paquete de salvación, ese regalo está ahí. ¿Lo tomas o lo dejas? La decisión es tuya. Dios no te va a obligar a ir al cielo con Él si tú no quieres ir.
Así como la salvación es una elección, el infierno también lo es. La salvación, tú escoges recibir y aceptar el llamado que Dios te da, o tú lo rechazas. Pero ya tú sabes cuál es la consecuencia. Apartados de Dios es la condenación eterna en el infierno. Y escucha esto. La salvación de Dios tiene un propósito. ¿Ok? La salvación de Dios tiene un propósito. Y vamos a ir despacito y sigue escribiendo, y ahora sí póngale turbo, porque hermanos, el tiempo en la TV vuela. El propósito de la salvación lo encontramos. ¿Ok? Lo encontramos. 2 puntos, vamos a hablar cuál es el propósito de la salvación. ¿Para qué Dios nos salva? ¿Ok? El propósito de Dios lo encontramos, primero, para ser santos y sin mancha. Para eso Dios te llama y te escoge. Escucha bien esto, hermano. Ahorita mira lo que Dios pone en mi corazón. La salvación es para todos, pero para los que aceptamos esa salvación, Dios nos escoge, Dios nos llama, Dios nos elige, y Dios, que ha tenido desde antes de la fundación del mundo este paquete de bendiciones, ahora nos los da a los que hemos aceptado la salvación. Dios no te va a dar algo que tú no quieres aceptar. La predestinación empieza, hermanos míos, empieza en Dios salvando a la humanidad, pero hermanos míos, se hace efectivo cuando usted, por amor a Dios, acepta ese regalo, y ahora Dios nos llama y nos escoge y nos elige para ser santos y sin mancha. Ahora, con esta explicación, volvamos a leer un versículo que ya lo leímos para ver cómo tiene otro significado ahora. Efesios 1:4. Ya lo leímos ahora. Acuérdate que ahora Dios fue el que empezó. Todo empezó en Dios. Pero mira ahora 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió al pueblo de Israel, ¿para qué? Es muy importante hacer algo que ya hizo Dios, ahora nosotros que recién estamos caminando con Jesús. ¿Para qué Dios escogió al pueblo de Israel? Ya sabemos por qué. O el por qué, porque era el pueblo más insignificante. Pero ¿para qué? Eso es lo lindo de Dios. Dios siempre tiene un por qué y un para qué. Dios escogió al pueblo de Israel porque eran los más insignificantes. ¿Para qué? Acompáñeme por favor al libro de Éxodo capítulo 19. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que esto no está en sus apuntes, así que de pronto considere apuntarlo. Éxodo 19. ¿Para qué? 19, capítulo 5 y 6, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, aquí está el para qué, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios escoge al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que sean su especial tesoro, para que sean un pueblo de nación santa, hermanos míos, y de sacerdotes. Para eso escogió Dios al pueblo de Israel. Ahora, por eso que no es solamente cuestión de debatir, es cuestión de conocer la Biblia. ¿Para qué Dios te escoge a ti y para qué Dios me escogió a mí? Además de ser santos, hermanos míos, y sin mancha, este versículo de Éxodo capítulo 19, 4 y 5, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Para esto Dios te escoge a ti y para eso Dios me escoge a mí en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito, ¿verdad? Si ves que ahora, por eso te decía que nosotros somos la nueva Israel, sin dejar de existir la Israel que Dios siempre ha escogido. ¿Ok? Nosotros somos los hijos adoptados, los que no somos judíos, pero en Cristo Jesús hemos obtenido la salvación, y con la salvación hemos obtenido el llamado y la elección de Dios. ¿Para qué? Para ser ahora esa nación santa que proclame las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. ¿Estás entendiendo? Ahora vamos un poquito más. Escucha. Hermanos míos, para que seamos como Jesús. Para eso, Jesucristo vino. Y por eso Dios nos regaló la salvación. Y cuando usted la acepta, ahora usted, al tener la salvación, hermanos míos, es justamente no solo para ser nación santa o un pueblo santo y sin mancha, sino para ser idénticos a Jesús. Ahora volvamos a leer un versículo que ya lo leímos, pero con esta explicación, mira cómo tiene sentido. Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29. Mira qué hermoso, ahora esto tiene sentido. Me escoge, ¿para qué? Para ser diferente a este mundo, en Cristo. Leo, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Nosotros en Cristo somos llamados y escogidos, ¿para qué? Para ser idénticos a Jesús. Muy bien, mira para qué más. Escuche, para andar como es digno de Dios. Para andar como es digno de Dios. La elección, el llamado, no es para ser igual a los demás, sino para ser diferente a los demás. ¿En qué sentido? Para ahora caminar como es digno de Dios. Y volvamos a leer otro versículo que pronto antes no tenía sentido, pero ahora con esta enseñanza, mira cómo cambia el tono y la interpretación correcta. Acompáñame, por favor, a 1 Tesalonicenses 2:12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Te das cuenta? Ahora mira algo más. Parte de la gloria de la salvación que Dios nos dio es que el Dios del universo quiere usarnos en su trabajo de redimir al mundo. Ya, para eso Dios te llama, para eso Dios te predestinó en Cristo. Sin Cristo no hay nada, hermano. Sin Cristo no hay nada. Dios fue tan sabio que Él sabía de antemano quién iba a aceptar y quién iba a rechazar. Pero a los que ya iban a aceptar, hermanos míos, los llama, los escoge y nos elige justamente ¿para qué? Para que nosotros ahora continuemos la obra de redención que empezó con Cristo. Empezó desde antes de la eternidad en el corazón de Dios. Se hizo una realidad con Cristo muriendo en la cruz, pero cuando Cristo asciende al cielo, hermanos míos, ahora nos encarga a nosotros justamente el ministerio de la reconciliación. Es decir, ahora nosotros proclamando el Evangelio, llamamos a los perdidos a hacer las paces con Dios Padre a través de Jesús, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios 5, 20, así dice el Señor tu Dios. Ahora somos embajadores nosotros, hermano. Imagínate este cholito de embajador, ¿eh? Y embajador en el reino de Dios, pues no cualquier sarna. 2 Corintios 5, 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora nosotros somos los que traemos ese mensaje de paz para que el mundo que está perdido, por eso que nosotros tenemos que ir a buscarlos, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios, no esperar que ellos vengan, no esperar que ellos nos encuentren, nosotros tenemos que ir a buscarlos, así como Dios vino a buscarnos a través de Jesucristo para reconciliarnos con Él mismo por los méritos de Cristo en la cruz. Ahora, escuche esto, hermano. Hemos sido llamados a un nuevo reino, diferente al de este mundo, de una manera diferente de relacionarnos con Dios y las personas y con una diferente misión. Esto está larguito, vamos a aplicarle espacio. Usted escríbalo, por favor, vuelvo a repetir. Hemos sido llamados a un nuevo reino. Nuestro reino es celestial, no es aquí en la tierra. ¿Ok? Diferente al de este mundo. De una manera diferente de relacionarnos con Dios. Ya no vamos a buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos, o solamente un día a la semana, o en algún evento religioso. Ahora nos relacionamos con Dios siempre. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada año, cada momento de mi existencia. Y las personas con una diferente misión. Yo ya ahora tengo que amar a los demás. Yo ya no tengo que actuar como antes actuaba. El que me la hace, me la paga. Yo ya no puedo ser así. Ahora yo tengo que tener mi corazón impermeabilizado con amor. Y desde ya, antes de que la gente me ofende, yo ya lo he perdonado. Y cuando viene la ofensa,
no me hace nada porque ya lo perdoné. Yo ya sabía que me iban a ofender cuando me lo hicieron. Yo ya sabía que lo iban a hacer, así que yo estoy en paz con mi Dios. He cambiado mi manera de pensar. He cambiado mi manera de pensar, de sentir y de andar. Para eso Dios me escogió en Cristo Jesús, para ser su especial tesoro, para ser ejemplo de vida a todos los demás que necesitan ver a Jesús en los cristianos. Amados míos, Dios nos ha salvado con un propósito. Dios te ha salvado a ti, Dios me ha salvado a mí. Lo que estamos aprendiendo tiene un propósito. La salvación despierta en nosotros todo el interés de desear todo lo que Dios tiene en mente para nosotros. Esa es la salvación. Lo que antes yo vivía, ¿qué me importa lo que Dios tenga en plan? Ahora que soy hijo de Dios, ahora yo deseo todo el plan, todo el propósito, todas las bendiciones, todo lo que Él tenga listo para nosotros. Ahora nosotros los cristianos lo deseamos, lo anhelamos. Para eso Él te llama y te escoge. ¿Me escucha algo más? La salvación nos hace esclavos del amor de Dios, liberándonos de los grilletes de culpa y vergüenza del pasado. Esto es espectacular. Qué bello. Dios aquí de verdad que se inspiró. Mira, la salvación nos hace esclavos del amor de Dios, liberándonos de los grilletes de culpa y vergüenza del pasado. Mientras yo no tenía a Cristo en mi corazón, me sentía culpable, horrible, vergonzoso, lleno de puros traumas, pero ahora que estoy en Cristo, por amor me hice esclavo a Él, y Él que hace por amor a mí, me libera de toda una cadena de acontecimientos del pasado que me avergüenzan, que solamente con pensar me da hasta escalofríos, y ahora me libra de los grilletes del pasado y del pecado, y ahora soy esclavo por amor de mi Señor y mi Salvador. Y concluyo con este pensamiento. Nunca olvidemos que Dios nos salvó para que le sirvamos e imitemos a Jesús en carácter y servicio. Para eso hemos sido predestinados. Para eso, a los que escogimos aceptar la salvación, hermanos, no es para vivir como a nosotros nos da la gana, no es para vivir con nuestras propias conveniencias o interpretaciones de pensamiento, hermanos queridos, es para imitar a Jesús en carácter y en servicio. Significa ser idénticos a Él, obrando como Él, y todos los cristianos pudiendo proclamar a viva voz: ¡hay vida en Jesús! Dile un amén. Panamá, ciudad y playa. Obsequia el mejor regalo para mamá. Salida el 31 de mayo. Disfruta conociendo su hermosa ciudad, sus espectaculares playas. Por tan solo $696 más impuestos, o difiérelo hasta 36 meses con tu tarjeta de crédito preferida. Informes al 254-8100. Organiza Carol Tour con el respaldo de Catenova Mayorista. Museo de Sitio Intiñán. Ven y aprende de nuestra cultura y comprueba que estás en la verdadera mitad del mundo con divertidas y sencillas actividades. Te esperamos los 365 días del año, de 9:30 a 17:30. Estamos ubicados del redondel de la ciudad turística mitad del mundo, 250 metros vía Calacalí. Para más información, comunícate al 2395-122.